En el curso de Física para la Ingeniería vamos a ver el tercer ejercicio relacionado con presión hidrostática. Este ejercicio dice lo siguiente: en unos vasos comunicantes hay agua y mercurio. La diferencia de las alturas de los niveles de mercurio en los vasos es H igual a 1 centímetro. Como podemos ver, esto sería mercurio y esto sería agua, y nos están diciendo que la diferencia de nivel es igual a 1 centímetro, así como lo podemos ver en esta figura. Nos piden calcular la altura de aceite que se debe añadir por la rama de mercurio para que el nivel de este en los dos casos sea el mismo. En otras palabras, vamos a ver qué es lo que nos están pidiendo. Acá tendríamos una altura H1 y acá tendríamos una altura H2. Entonces nos están diciendo que si es que a esta parte de este tubo en U le añadimos aceite, entonces tendríamos esto. De tal forma que ya no habría este nivel de diferencia entre el mercurio del lado izquierdo con el del lado derecho. En otras palabras, esta diferencia sería igual a 0. De tal forma de que este peso empuje al mercurio hacia abajo y nos están pidiendo cuál debería de ser la altura de este aceite con tal de que esto ocurra. Como pueden ver, la altura del agua era igual a H2 y la altura del agua va a seguir siendo igual a H2, pero la altura del aceite en este caso sería igual a H3 y nos están pidiendo a qué sería igual esa altura, ¿no? Cuánto de aceite tenemos que agregarle de tal forma de que este peso de este aceite empuje a este mercurio hacia abajo y de tal forma que el nivel de mercurio de la izquierda con el de la derecha estén al mismo nivel. Mucho ojo que esto sería el mercurio. Entonces, para eso vamos a utilizar este primer gráfico. Para eso hay que ver de que acá tiene un área transversal A y esa misma área transversal la tenemos en este lado de la derecha. Entonces vamos empezando colocando el punto 1 y el punto 2 en esta parte del gráfico, y de tal forma que podemos decir de que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2. Como pueden ver, acá están interconectados y esta presión sería exactamente la misma. La presión en el punto 1 está dada por la presión atmosférica más la presión originada por el peso de esta columna de mercurio. Por lo tanto, le sumamos la presión del mercurio y eso sería igual a la presión 2, que sería igual a la presión atmosférica, es decir, la presión originada por el peso de esta columna de aire más la presión originada por este peso de esta columna de agua a este punto 2. Ahora, como pueden ver, acá tenemos presión atmosférica a la izquierda y a la derecha, de tal forma que lo podemos eliminar. Entonces tendríamos que la presión del mercurio es igual a la presión del agua en este caso. La presión del mercurio estaría dada por el peso de esta columna de mercurio sobre este punto dividido entre el área, ¿no? El área transversal, que en este caso es igual a A, y eso sería igual a la presión del agua, es decir, a la presión de esta columna de agua, es decir, al peso que me origina esta columna de agua dividido entre su área transversal, que es igual a A. Eliminamos A del denominador, tanto de la izquierda como el de la derecha, y nos queda que el peso del mercurio es igual al peso del agua. Ahora, el peso del mercurio es igual a la densidad del mercurio por el volumen del mercurio por la gravedad. ¿Por qué? La densidad sabemos que es igual a masa entre volumen. Por lo tanto, al multiplicarlo por el volumen nos quedaría igual a masa. Y sabemos que masa por gravedad es igual a peso. Y lo mismo tendríamos a la derecha. Acá tendríamos que el peso del agua es igual a la densidad del agua multiplicado por el volumen del agua y multiplicado por la gravedad. Es decir, por el volumen de esta agua, ¿no? Es decir, por el volumen del agua que se encuentra contenida en esta parte de la derecha. Eliminamos gravedad de la izquierda y de la derecha y tendríamos toda esta ecuación. Ahora, el volumen de mercurio de esta parte sería igual a el área, esta área del mercurio, esta área transversal multiplicada por esta altura H1. Y a la derecha sería de la misma forma. Sería la densidad del agua multiplicada por el área transversal de esta columna de agua multiplicada por esta altura H sub 2. Podemos eliminar el área de la izquierda con el área de la derecha, ya que esta área transversal es exactamente la misma, y tendríamos que la densidad del mercurio por H sub 1 es igual a la densidad del agua por H sub 2. Entonces, H sub 2, ¿a qué sería igual? Sería igual a toda esta expresión, que es H sub 1 multiplicado por la densidad del mercurio dividido entre esta densidad del agua que está multiplicando, pasa al otro lado a dividido entre la densidad del agua. Por lo tanto, H sub 2 sería igual a H sub 1, que en este caso es igual a 1 centímetro, como podemos ver. ¿Sí? Esta altura H sub 1 es igual a 1 centímetro, multiplicada por la densidad del mercurio, que es igual a 13.6 gramos sobre centímetro cúbico. Acá ya no colocamos las unidades, ya que se van a eliminar con las unidades de la densidad del agua, que también es igual a 1 gramo sobre centímetro cúbico. Al realizar esta multiplicación y división, tendríamos que H sub 2 sería igual a 13.6 centímetros. Entonces colocamos este valor numérico acá y ahora empezamos a analizar este gráfico.
Colocamos el punto 3 y el punto 4 en esta parte, ya que acá se encuentra en equilibrio, y por lo tanto podemos decir de que la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 4. La presión en el punto 3 está dada por la presión atmosférica, es decir, por la presión de toda esta columna de aire, más la presión originada por todo este peso de este aceite que se encuentra sobre el punto 3. Y eso sería igual a la presión en el punto 4, es decir, a la presión atmosférica, más la presión originada por el peso de toda esta columna de agua. Por lo tanto, acá eliminamos tanto a la izquierda como a la derecha la presión atmosférica y tendríamos esta igualdad. La presión del aceite, en este caso, estaría dada por el peso de toda esta columna de aceite dividido entre su área transversal. Sabemos que presión es fuerza entre área y el peso vendría a ser una fuerza. Y eso sería igual al peso originado por toda esta columna de agua sobre el punto 4 dividido entre su área transversal A. Eliminamos A del denominador tanto de la izquierda como de la derecha y tendríamos esta igualdad. El peso de toda esta columna de aceite es igual a la densidad del aceite por el volumen del aceite por la gravedad. Como dijimos anteriormente, densidad es igual a masa sobre volumen, por lo tanto al multiplicarlo por el volumen nos quedaría masa. Y esa masa por gravedad sabemos que es igual a peso. Y eso sería igual a la densidad del agua por el volumen del agua y por la gravedad, ¿no? Por el volumen de toda esta columna de agua. Eliminamos gravedad de la izquierda y de la derecha y nos queda esta igualdad. Por lo tanto, la densidad del aceite multiplicado por el volumen del aceite, pero este volumen del aceite estaría dada por esta área transversal multiplicado por toda esta altura h sub 3. Y eso sería igual a la densidad del agua multiplicada por esta área transversal y multiplicada por esta altura, ya que sabemos que esta área por esta altura sería igual al volumen, ¿no? Entonces acá eliminamos tanto el área de la izquierda como el área de la derecha, ya que estas áreas transversales son exactamente la misma. Por lo tanto tenemos que la densidad del aceite por h sub 3 es igual a la densidad del agua por h sub 2. Entonces h sub 3 sería igual, como pueden ver, a la densidad del agua por h sub 2 dividido entre la densidad del aceite. Reemplazamos valores numéricos, ya habíamos calculado el valor de h sub 2 que es 13.6 centímetros multiplicado por la densidad del agua que es 1 gramo sobre centímetro cúbico y dividido entre la densidad del aceite que en este caso es 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. Al realizar esta multiplicación y división nos sale que h sub 3 es igual a 15.11 centímetros y esa sería la respuesta al problema planteado. Ahora vamos a volver a desarrollar todo este ejercicio, pero vamos a aplicar directamente la ecuación fundamental de la hidrostática y vamos a ver que con esto podemos desarrollarlo de una forma más rápida y abreviada. Por lo tanto, analizando esta primera figura, tendríamos que la presión en el punto 1 es igual a la presión en el punto 2 y la presión en el punto 1 es igual a la presión atmosférica más la presión originada por esta columna de mercurio, y eso sería igual a la presión en el punto 2, es decir, la presión atmosférica más la presión originada por toda esta columna de agua. Eliminamos presiones atmosféricas de la izquierda y la derecha, tenemos esta igualdad. Ahora la presión de toda esta columna de mercurio sobre el punto 1, de acuerdo a la ecuación fundamental de la hidrostática, sería igual a la densidad del mercurio multiplicado por la gravedad y multiplicado por la altura h sub 1, y eso sería igual a la densidad del agua multiplicada por la gravedad y multiplicada por la altura h sub 2. Eliminamos gravedad de la izquierda y de la derecha y tendríamos esta igualdad. Por lo tanto, h sub 2 sería igual a, como pueden ver acá, tenemos h sub 1 multiplicado por la densidad del mercurio dividido entre la densidad del agua que estaba multiplicando y que pasa a dividir. Reemplazando valores tenemos que h sub 2 sería igual a 13.6 centímetros, que es exactamente lo que habíamos calculado anteriormente. Ahora nos concentramos en esta figura y por lo tanto decimos que la presión en el punto 3 es igual a la presión en el punto 4. Por lo tanto, acá tenemos la presión atmosférica más la presión originada por esta columna de aceite sobre el punto 3 y eso sería igual a la presión atmosférica más la presión de toda esta columna de agua sobre el punto 4. Eliminamos presiones atmosféricas y tenemos esta igualdad, y de acuerdo a la ecuación fundamental de la hidrostática tenemos que la presión del aceite en este punto 3 sería igual a la densidad del aceite multiplicada por la gravedad y por la altura h sub 3, y eso sería igual a la densidad del agua multiplicada por la gravedad y por la altura h sub 2. Eliminando gravedad de la izquierda y de la derecha tendríamos esta igualdad. Por lo tanto, h sub 3 sería igual, como pueden ver, densidad del agua multiplicado por h sub 2 y esta densidad del aceite que está multiplicando h sub 3 pasa a dividir. Reemplazando valores tenemos acá, ya habíamos calculado h sub 2, la densidad del agua es 1 gramo sobre centímetro cúbico y la densidad del aceite, de acuerdo a dato del problema, es igual a 0.9 gramos sobre centímetro cúbico. Es decir, h sub 3 sería igual a 15.11 centímetros. Como pueden ver, hemos llegado a la misma respuesta utilizando directamente la ecuación fundamental de la hidrostática. Que Dios los bendiga.